Bienvenidos a esta clase de miocardiopatía hipertrófica. Esta es una clase que di en una sesión académica el 24 de octubre del 2018. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en lo que es esta patología en donde hay un aumento del grosor del ventrículo izquierdo que no se explica solamente por alteraciones hemodinámicas. Puede afectar a niños como adultos y la prevalencia es bastante frecuente. Uno de cada 500 personas más o menos lo pueden tener, cualquiera, como sea y donde sea prácticamente. Esta es la historia de esta enfermedad a lo largo del tiempo, de cómo se habían ido describiendo los primeros casos que usualmente tenía que ver con atletas. Por eso la miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte en atletas, más o menos un 36% de ellos. La mortalidad en el adulto con miocardiopatía hipertrófica es 2% anual, y cuando afecta a adolescentes o personas en edad más, adolescencia, es 4 a 6%. Estas son las causas de muerte súbita en atletas. Tenemos miocardiopatía hipertrófica claramente como el principal agente. Luego tenemos las anomalías coronarias, nacimientos anómalos, ¿verdad? De las coronarias. Y tenemos el resto de causas que van a estar proporcionalmente relacionadas entre sí con porcentajes similares. La clasificación actual de la miocardiopatía hipertrófica se divide en causa genética y no genética. O sea, la no genética son otras causas que antes no se sabía bien en dónde se podían clasificar. Entonces, hay ahora un mayor abanico diagnóstico y aumento del número de diagnósticos. En la miocardiopatía hipertrófica de causa genética, hay que tener en cuenta que el fenotipo no es necesariamente igual al genotipo. Entonces hay diferentes tipos de penetrancia de los pacientes y familiares. Hay en general miocardiocitos desordenados, fibrosis intersticial, engrosamiento de la túnica media, de las coronarias, y está ligado a más de 21 genes alterados. Entonces, vamos a ver, el 62 al 65% tienen un fenotipo secundario a un genotipo alterado, o sea, un porcentaje bajo de 40 o menos no tienen fenotipo y solo genotipo alterado. Estas son las mutaciones más frecuentes, y a continuación entonces vamos a ver un corte histológico. A la izquierda vemos el desorden de estas fibras musculares y a la derecha vemos un músculo cardíaco bien organizado. Entonces, a continuación, esta es la fisiopatología. Esto nos enseña, bueno, nos enseña la patogenia de la arritmia ventricular. Eso es lo más temido, esa es la causa usual de muerte en estos pacientes. Y entonces aquí tenemos que hay una combinación que contribuye a esta arritmogenia. Hay sustrato celular anormal, isquemia, la anatomía ventricular se altera, eso genera alteración de la hemodinamia, hay alteraciones del ritmo y también la historia familiar. Todo eso combinado nos genera así un riesgo, que a mayor número de factores alterados, mayor riesgo. ¿Y cuál es el riesgo más alto? Es la historia de haber tenido un sudden cardiac arrest o una muerte súbita previa. Otros factores de riesgo es hipertrofia ventricular masiva, historia familiar de familiares de primer grado de muerte súbita y síncope sin explicación. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí la obstrucción del tracto de salida. Estamos viendo la severidad, que la severidad va a depender de fibrosis, de isquemia microvascular, de esa alteración en la arquitectura de los miocardiocitos. Luego tenemos que hay otras cosas contribuyentes como dilatación atrio izquierdo, historia familiar de muerte súbita, de muerte súbita por el paciente, por eso está en rojo, y síncope no explicado. Entonces, ¿cuándo sospecho miocardiopatía hipertrófica? Cuando, tomando en cuenta los factores que mencioné previamente, el paciente tenga una hipertrofia ventricular izquierda mayor o igual a 15 milímetros, que tenga un ventrículo que no está dilatado,
y que sea un patrón asimétrico de esta hipertrofia ventricular. Entonces, tomar en cuenta que puede haber cualquier tipo de patrón, pero asimétrico es el más frecuentemente encontrado. Entonces, ¿qué datos en el ecocardiograma vamos a ver? Este es un centelleo o speckled appearance del miocardio, que no solo es ver esto, sino hay que ser sistemático, como veremos a continuación. Entonces, más comúnmente vamos a ver un patrón asimétrico de hipertrofia, principalmente septal, ese septum basal principalmente. Hay ciertas variantes que va a ser una hipertrofia que no es contigua o que no es continua, que puede extenderse a la pared lateral, incluso puede afectar el ápex y la pared inferoseptal. Entonces, en esta imagen, en este loop, estamos viendo la contractilidad que a 2D cualitativamente podría lucir normal, pero sí nos llama la atención esa hipertrofia muy exagerada y ese centelleo exagerado. Si le hacemos strain, probablemente ya no va a salir normal, ¿verdad? Entonces, este cuadro, estos son ciertos puntos importantes a tomar en cuenta. Esta figura 1, publicada por Domínguez et al. En el 2017, nos habla de la miocardiopatía hipertrófica y en quién sospecharlo, ya lo mencionamos, en el paciente que tenga esos diámetros ventriculares en diástole o del septum, ¿verdad? O de alguna de las paredes, ya sabemos que principalmente es septal, usualmente, o en familiar de primer grado, si tiene un familiar de primer grado que tiene el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, entonces se baja el rango hasta los 13 milímetros. Entonces, esto es usualmente en pacientes que usualmente no son hipertensos, que no hay una causa hemodinámica que lo explique, pero aunque sean hipertensos, igualmente hipertrofias en estos rangos ya nos deben de alarmar. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Evaluar completamente ese ventrículo izquierdo, ver el grosor, ver cuántos segmentos están involucrados, si es simétrico, si es asimétrico, dónde está el grosor máximo, cuánto es, ver la función sistólica y la diastólica. Usualmente va a haber alteración diastólica antes que la sistólica. Ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, si hay o no hay gradiente, si es mayor de 30 milímetros de mercurio en reposo o no. Si no es mayor a 30 en reposo, entonces tengo que hacer ciertas cosas que veremos a continuación. Y también buscar obstrucción en otros lugares como a nivel medio ventricular, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es que voy a medir este left ventricular width? Va a ser en telediástole. Puedo verlo en eje corto a nivel de la válvula mitral, a nivel papilar, a nivel del ápex, todo eso que veremos a continuación en la siguiente imagen. También tenemos que tomar en cuenta que el MCH, miocardiopatía hipertrófica, afecta a la válvula mitral, entonces puede haber SAM, que es el movimiento anterior de la válvula mitral en sístole. Tenemos que ver las valvas en sí, las cuerdas, tendinias y músculos papilares, y también tomar en cuenta enfermedad orgánica que esté adyacente, ¿verdad? No necesariamente el hecho de que tenga MCH significa que solo va a tener esto. Hay que tomar en cuenta también otras cosas sobreagregadas. Entonces, o hasta diagnósticos diferenciales. El punto número 4 es ver el atrio izquierdo, ver el diámetro antero-posterior, ver el volumen indexado. Hay que ver el ventrículo derecho, también por hipertrofia puede haber ciertas variantes que afecten el ventrículo derecho y también hay que ver ese tracto de salida derecho. Y esto es lo que les mencionaba, ¿dónde podemos medirlo? Aquí estamos midiéndolo en eje corto, a nivel basal, a nivel medio y a nivel apical. En este caso vean cómo a nivel apical es donde se mostró mayor grosor, que este sería un paciente, sí, de los no frecuentes, pero si no lo buscamos no lo vamos a encontrar. Esta es la función sistólica, entonces recordemos que clásicamente la fracción de eyección está normal o aumentada. La función contráctil radial es normal, se afectan, por ejemplo, la longitudinal es la que se deprime. En Doppler tisular, la S y las E' van a estar caídas tempranamente. Esto es un dato indirecto
que tenemos que ver, no solo ver cualitativamente, sino que la onda S y las E' pueden estar caídas tempranamente, aún en portadores de la mutación que no tengan hipertrofia ventricular, ¿ok? Entonces, tardíamente va a haber un burnout, no queremos llegar a esto. Cuando hay un burnout nos va a complicar mucho las cosas y es un corazón que ya ha estado teniendo, que se ha desgastado, por así decirlo, va a ser un 5 a un 10% de los pacientes y es de mal pronóstico cuando la fracción de eyección ya cae menor a 50%. Hay que ser muy agresivo con el tratamiento en general. Entonces, estos son unos loops muy bonitos. Recordar que no solo hay importancia en ver una imagen estática, sino que es importante ver esto en movimiento, ver esto en movimiento sin Doppler color, ver esto en movimiento con Doppler color, todo eso es importante. Entonces aquí lo estamos viendo, pero en este caso solo tenemos la imagen. Entonces ya veremos los loops a continuación. Arriba a la izquierda vemos aliasing de flujo en ese tracto de salida del ventrículo izquierdo. Arriba a la derecha podemos ver un Doppler espectral en DAGA. Eso es importante, esa palabra, la DAGA, el Doppler espectral en DAGA, y como ven, esa velocidad máxima a través de ese tracto de salida está muy alto, está hasta los 4, ¿verdad? 4 metros por segundo. Entonces nos genera un gradiente alto. Abajo lo que vemos es la manifestación temprana, una manifestación temprana que sería esa disfunción diastólica. ¿Cuál es la principal causa de disnea en el paciente con HCM o MCH? Cualquiera de esas dos las voy a estar usando en la charla para ahorrarme miocardiopatía hipertrófica. La principal causa de disnea va a ser la disfunción diastólica. Entonces, vamos a ver el atrio izquierdo. Ese atrio izquierdo, como lo vemos, está grande. Compárenlo con el ventrículo izquierdo. Es un atrio dilatado. Usualmente hay insuficiencia mitral relacionada a esto y hay aumento de las presiones de llenado también. Entonces, el volumen indexado para el atrio izquierdo, indexado al área de superficie corporal, nos habla más precisamente de su dimensión y es el parámetro recomendado porque toma en cuenta las dimensiones espaciales. Si no, puedo recurrir al diámetro AP que podría correlacionar, pero ya sabemos que esto va cayendo en desuso conforme avanza la tecnología y la evidencia. Entonces, esta es la válvula mitral, igual el mismo artículo de Domínguez, y esto es lo que tenemos que buscar en estos pacientes. Entonces, tenemos que ver alteraciones de la válvula, tenemos que ver alteraciones de las cuerdas tendíneas, de los músculos papilares y del anillo. Entonces, en general, el aparato valvular mitral debe ser evaluado sistemáticamente, no se puede ignorar. La mayoría de los pacientes con MCH obstructiva presentan una elongación de las valvas anteriores, anterior y posterior. Principalmente lo vamos a ver usualmente de la anterior. Entonces, el promedio usual de la valva anterior, ¿verdad? De la valva anterior va a ser de 34 milímetros en estos pacientes, mientras que en pacientes sujetos sanos de 24 milímetros, o sea, 10 milímetros más en MCH. ¿Y qué va a producir esto? Que se meta entre la cavidad del ventrículo izquierdo y sobre el anillo mitral prácticamente. Entonces, tenemos que la excursión dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo va a ser de hasta 26 milímetros en comparación con 13 milímetros en sujeto sano y sin esto. Contribuyentes al movimiento anterior o al SAM, tenemos una es la inserción anómala de las cuerdas tendíneas y se genera como un tenting mitral de la valva anterior hacia el flujo sanguíneo que está saliendo. Y otra causa es el desplazamiento de los músculos papilares que van a generar que esto ayude a la formación de esta manifestación patológica. Entonces, otras cosas a tomar en cuenta, lo podemos ver ahí en la tabla, pausen el video si es necesario. Y a continuación vamos a pasar
hablar del diagnóstico diferencial en el video siguiente y todavía falta mucho más.